Hola a todos los estudiantes de Llegando a ser un discípulo. La idea de este video es poder complementar lo que trabajamos en la lección número 4 de este libro, donde hablamos acerca de la transformación de la mente. Y una de las cosas que se profundiza en el pasaje de esta lección es lo siguiente. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Y una de las preguntas que surgen a veces es, bueno, ¿cómo de manera práctica podemos identificar qué son aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nuestra mente? Para eso hace un tiempo vengo desarrollando un modelo que es un acróstico que es el siguiente, que forma la palabra cree. Y este acróstico nos ayuda a poder descubrir las creencias que hay detrás de nuestras acciones. Y cada una de las letras tiene asociado una palabra que nos puede ayudar a identificar las formas de pensamiento, las ideas, los patrones de pensamiento que están detrás de nuestras acciones. Y tal como aparece aquí en pantalla, la C, la primera, está asociada con la creencia, que se refiere a qué es lo que creo y que está al nivel de las ideas. La letra R tiene que ver con lo que siento, es decir, está conectada con los sentimientos. La primera letra E es elección, que se conecta con lo que hago y por lo tanto está conectada con nuestras acciones. Y la última E tiene relación con los efectos, es decir, los frutos, las consecuencias. Lo que surge a primera vista es que tal vez nosotros en nuestra vida lo primero que observamos son las consecuencias o los efectos de lo que hacemos, que vendría a ser la parte inferior de este acróstico. Sin embargo, un proceso que nosotros podemos y debemos hacer en este proceso de dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente es cavar más profundo y llegar al nivel de la creencia, es decir, identificar cuáles son los patrones de pensamiento que están detrás de nuestras acciones. Ahora, todo este acróstico resume un proceso que de alguna manera sucede de manera muy rápida cuando nosotros estamos enfrentados a ciertas circunstancias y a ciertas definiciones. De alguna manera este patrón cree, este formato cree, explica algo que casi pudiéramos decir sucede de manera automática cuando estamos frente a ciertos momentos de nuestra vida. No nos damos cuenta, pero lo que observamos probablemente a flor de piel son nuestros frutos de lo que realizamos. Y no nos detenemos a pensar lo que hay detrás de esto, que aquí viene a ser lo que es la elección, la reacción, pero sobre todo la creencia. Entonces, la idea de este acróstico es poder entregarles una herramienta práctica de cómo identificar lo que hay detrás de nuestras acciones. Para comenzar con eso, un ejemplo. Tal vez ustedes han estado en una situación parecida a esta, en una estación de metro, y aquí hay dos personas. Hay dos personas que van a aplicar en este momento, en esta circunstancia, el patrón cree que hay detrás de las elecciones que están realizando. Primero analicemos esta persona que está observando a la otra que está evadiendo o que no está pagando el pasaje, en este caso del metro. Es probable de que lo primero que, ¿no es cierto?, que surja en esta situación es una reacción, que es la reacción tal vez de rabia, porque yo estoy pagando y porque esta otra persona no lo está haciendo. Es decir, esto está a nivel de mis sentimientos. Ahora, ese sentimiento va a llevar a una elección. La elección que puede tomar esta persona claramente es poder, bueno, quedarse en silencio, pero tal vez va a tomar la elección de hacer un reclamo.
de hacerle un reclamo a la persona que está realizando, que está saltando esta barrera, quizás a un guardia, etc. Esto va a tener como consecuencia efectos que puede ser confrontación, que puede ser una discusión, etc. Ahora, nosotros podemos quedarnos a nivel de simplemente avanzar desde lo que son los sentimientos. Pero detrás de todo esto hay una creencia, que es lo que a veces no nos detenemos a analizar. Y la creencia probable que podría ser en esta situación es que esta persona, esta mujer en este caso, piensa de que es justo de que todos paguen su pasaje. Este sería el formato cree que hay detrás de todo este proceso que estamos revisando. Ahora, la otra persona que está saltando la barrera también tiene un patrón cree en lo que está realizando. Probablemente aquí lo que vemos la reacción, y quizás en la reacción que este hombre está tomando es que detrás de esto hay rabia, hay venganza. La elección es la evasión. Los efectos es que, bueno, no pagó el metro, se enfrenta a riesgos de multa y a otras consecuencias, pero también hay una creencia detrás de este formato, de este proceso, cree que está realizando la persona. Y una probable creencia es que las instituciones no merecen mi respeto. Esta creencia probablemente es la base de todo este proceso de la reacción, la elección y los efectos. Si se dan cuenta, esto es algo que sucede de manera muy instantánea, muy rápida, que quizás rápidamente nunca nos detenemos a analizar este camino, pero es importante que en este proceso de transformación, que es justamente a lo que se enfoca esta lección número 4 de llegando a ser un discípulo, es poder analizar qué es lo que hay detrás de los frutos o de los efectos que estamos viviendo, de las elecciones que tomamos y de las reacciones. Y en ese sentido, vamos a poder observar de que hay distintos patrones cree en nuestra vida. Y vamos a observar de que hay patrones cree que están influenciados claramente por nuestra vieja naturaleza. Patrones de pensamiento que están alojados y de creencias que están alojados muy profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos llevan a tener efectos y frutos en nuestra vida que tal vez no hemos identificado como base de que están ligadas a pensamientos pecaminosos. Cuando estamos en Cristo, cuando conocemos a Cristo, se nos llama a vivir en esto de que es la nueva creación. Y por eso me gusta hablar acerca de que hay patrones cree influenciados por la vieja naturaleza y patrones cree que están asociados a la nueva creación. Veamos algunos ejemplos de cree de la vieja naturaleza. Por ejemplo, cuando nos acercamos a lo que es la caída en Génesis 3, vamos a identificar de que hay aquí algunos parámetros que se observan en el diálogo de lo que sucede con la serpiente y en este caso con el hombre y la mujer. La creencia que logra de alguna manera implantar la serpiente, en este caso el diablo, ¿no es cierto?, representado en la mente de la mujer de Eva, es que la información de Dios es falsa. Eso lo podemos leer en Génesis 3. La reacción que va a tomar en este caso la mujer es la desconfianza. No vamos a seguir las instrucciones de Dios, sino que sigo mi propio plan. La elección es clara, vamos a comer del fruto, come de ella, le da al hombre que está al lado mirando toda esta situación y los efectos ya sabemos, ¿no es cierto? Es la ruptura de la relación con Dios. Es interesante notar de que en los patrones cree de la vieja naturaleza siempre va a haber algo que cuestiona o que niega o que pone en duda el fundamento de la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Otro ejemplo, por ejemplo, es la idolatría sexual. La creencia que hay detrás de esto puede ser que la búsqueda de placer es el motor de mi sexualidad. La reacción es que voy a buscar todos los medios,
relaciones, contextos que suplan este placer, ya que la creencia es que en el fondo el placer es el fin. La elección, bueno, esto puede llevar a consumo de pornografía, manipular a otros para cumplir con mi deseo sexual, engaño a la pareja, etc. Los efectos o los frutos que va a tener esto son relaciones rotas, culpa, soledad, etc. Otro ejemplo de un cree de la vieja naturaleza. Relaciones tóxicas. La creencia que hay detrás es que mi seguridad y estabilidad proviene de la validación que me entrega estar con alguien. La reacción es que voy a pagar cualquier precio para asegurar esta validación en otros. La elección, y por todos los medios, voy a intentar estar con alguien, ¿ya? Porque no sé estar solo. Está basado en esta creencia de que mi estabilidad viene de estar con alguien. Y por tanto, esto me va a llevar a los efectos de relaciones tóxicas y destructivas. Otro ejemplo más, nuestro acercamiento, por ejemplo, a la ansiedad. La creencia de fondo en esto es que la vida depende de mis acciones. Por lo tanto, mi reacción va a ser ansiedad y temor. La lección es que voy a pensar en exceso respecto a los múltiples escenarios de caos que pueden suceder, y esto va a tener como efectos mal dormir, estrés, manipulación porque quiero controlar a otras personas, angustia, etc. Ahora, como dice aquí, el desafío es descubrir nuestros patrones cree y reemplazarlos por los patrones cree del Evangelio. Vamos a ver algunos ejemplos, pero es algo muy importante de entender de que, a diferencia quizás de procesos terapéuticos o psicológicos, este formato cree depende esencialmente de la acción de la gracia de Dios. Porque de alguna manera nosotros vamos a identificar los patrones que hay detrás, pero en el proceso de transformación no lo podemos hacer solamente por la fuerza de voluntad, sino que podemos recurrir a la acción de la gracia, a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para la transformación. Eso es justamente lo que le escribe Pablo a Timoteo. Le dice: Timoteo, mi hijo querido, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y la Reina Valera de alguna manera lo traduce así, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es muy importante de entender, porque si solamente nos quedamos a nivel del esfuerzo en la transformación de nuestra mente, esto va a provocar una especie de embudo en nuestro caminar con el Evangelio. Siempre debemos recordar de que el Evangelio es la obra de la gracia de Dios actuando en nosotros. Y la gracia de Dios no solamente nos salva y nos rescata, sino que también nos acompaña en este proceso de santificación, de llegar a ser como Jesús en nuestras vidas, que es un proceso que nos va a tomar toda nuestra existencia. Pero para eso siempre tenemos que invitar al Espíritu Santo que nos provea de la gracia de Dios en este proceso de transformación. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora respecto a los patrones cree de la nueva naturaleza, invitan e involucran siempre a la gracia de Dios. Es decir, tenemos este proceso de identificación, pero el proceso de transformación requiere de que la gracia de Dios nos esté supliendo. Ahora, la buena noticia es que si estamos en Cristo, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Por lo tanto, la gracia de Dios ya está actuando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Veamos algunos ejemplos de este patrón cree de la nueva naturaleza actuando en nuestras vidas. Por ejemplo, la adicción a la pornografía. La creencia que hay detrás y que debemos arraigar en nuestra mente y en nuestros corazones es que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. La pornografía denigra esta imagen tanto los consumidores como los productores. Y esta verdad de alguna manera nos debe llevar a la reacción, ¿no es cierto?, de no voy a consumir ni buscar ningún material pornográfico. La elección es que voy a crear filtros en mi navegador, voy a cortar el cable si es que ese es un problema para mí, o el streaming, voy a cerrar mis usuarios en algunas redes que de alguna manera quizás me llevan a mí al riesgo de consumir pornografía. Y obviamente los efectos son libertad, paz y gratitud. Ahora, para que esta creencia sea anclada en mi mente y en mi corazón, repito, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que no sea solamente un concepto, sino para que sea anclado en nuestro corazón. Recuerden que la labor del Espíritu Santo es recordarnos
la verdad de la enseñanza de Cristo. Y para eso también podemos actuar en términos de lo que son la transformación de nuestra mente. Otro ejemplo, el consumo de una sustancia dañina, de droga u otra. La creencia es que, como dice 1 Corintios 6:19, Dios me creó con un propósito que es ser adorador en cada área y también en mi cuerpo. Esta es una verdad, somos el templo del Espíritu Santo. La reacción para eso es que en respuesta a su amor por mí, voy a evitar cualquier sustancia, droga, alimento, etcétera, que daña mi organismo. La lección obvia es que no la voy a consumir y los efectos son la libertad, paz y gratitud. Ahora, repito, si es que nosotros tratamos de hacer esto solo por nuestra fuerza de voluntad, quizás algunos de ustedes ya lo han tratado de hacer, obviamente que vamos a fallar. Y por eso necesitamos la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos en esta transformación. Pero también debemos identificar cuál es la creencia que hay detrás, porque si yo solamente me quedo en los efectos que estoy observando, por ejemplo, si es que consumo una sustancia dañina, y eso está trayendo problemas relacionales, problemas en mi cuerpo, pero no estoy abordando el patrón de pensamiento, el valor que está arraigado en mi mente y corazón, voy a pensar que la respuesta es simplemente corregir el efecto, pero no voy a estar corrigiendo la creencia que hay detrás. Otra forma de abordar desde la nueva naturaleza del Evangelio lo que es la ansiedad. La creencia que debo arraigar es que Jesús cuida de mí, es soberano sobre mi vida, como dice Filipenses 4:6. Por eso mi reacción va a ser que toda preocupación la voy a llevar primero a Dios en oración y con gratitud. La lección es que voy a confiar en Dios y los efectos obviamente van a ser paz y confianza. Y para esto también podemos acudir a la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, un ejercicio que puedes hacer es preguntarte, quizás tú tienes claro algunos efectos de cosas en tu vida, algunas elecciones que estás tomando o quizás identificas la reacción, pero te has detenido a pensar cuál es la creencia que hay detrás. Entonces, un ejercicio que puedes hacer ahora, puedes pausar este video y pensar quizás cuáles son algunos efectos que estás viendo en tu vida. Quizás son problemas relacionales, quizás son problemas en el manejo de tu dinero, quizás es alguna práctica pecaminosa que estás viviendo. ¿Okay? Quizás tienes claro y empieza a retroceder de alguna manera en profundidad en estas palabras. ¿Cuáles son las elecciones que estás tomando? ¿Cuáles son las reacciones que estás teniendo? ¿Y cuáles pueden ser las posibles creencias que hay detrás de esto? Una vez que lo identifiques, pide al Espíritu Santo que te ayude a poder visualizar cuáles son verdades de la palabra de Dios que puedes aplicar para contrarrestar esta creencia. Tal vez en esto vas a necesitar el consejo de cristianos que lleven un poquito más de camino en la vida de fe para decirle, ok, ¿cuáles son quizás algunas verdades bíblicas que puedo pedirle al Espíritu Santo que se arraiguen en mi mente y en mi corazón para poder enfrentar esta situación y caminar en este proceso de la transformación de la mente? Recuerda que lo que crees define la manera en que vives y por eso la palabra nos dice cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Espero que esta herramienta de este acróstico CREE pueda servirte para complementar lo que hemos estado hablando acerca de la transformación de la mente. Si tienes algún comentario, lo puedes también dejar en tu foro o también lo puedes escribir aquí debajo de este video.